participas, por favor? Hola, muy buenos días, buen día, good morning, bonjour, svalgir, a todas y todos quienes nos acompañan desde América Latina y el Caribe, y muy buenas tardes, boa tarde, masajir, a quienes están participando desde Marrakech. Mi nombre es Paz Arancibia y soy la especialista senior de género y no discriminación de la OIT para América Latina y el Caribe. Es un verdadero gusto darles la bienvenida y moderar este webinar y mesa redonda sobre un tema urgente y estratégico: el trabajo infantil en la economía de los cuidados. En esta sesión queremos abrir un espacio de análisis y diálogo para intercambiar experiencias y aprendizajes sobre cómo integrar de manera efectiva la prevención y erradicación de trabajo infantil, en particular el trabajo doméstico infantil, en las políticas y sistemas de cuidado. Esta conversación se enmarca en los esfuerzos regionales impulsados por la iniciativa de América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, que ha posicionado la economía de los cuidados como un eje clave para fortalecer los enfoques de prevención y enriquecer el debate en el contexto de la conferencia de Marrakech. Durante los próximos 40 minutos escucharemos a nuestro panel de excelencia y luego abriremos un espacio para preguntas y comentarios del público que nos acompaña virtualmente. Antes de comenzar, quisiera compartir brevemente algunas indicaciones prácticas que pueden aprovechar al máximo esta sesión. Uno, contamos con interpretación simultánea, español-inglés, inglés-español y portugués y otros idiomas, y pueden activarlo haciendo clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. También les invitamos a utilizar el chat para enviar sus preguntas y, por favor, nos indican quiénes son y el nombre de la panelista o del panelista al que dirigen su consulta. Les animamos también a compartir sus reflexiones en redes sociales a través de las plataformas de la OIT, Américas, utilizando los hashtags de la iniciativa regional y de la Conferencia Global de Marrakech. Así que ahora sí, es un honor presentarles al destacado panel con el que tengo el privilegio de compartir esta hora. Desde Uruguay, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Juan Castillo, y la subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social, señora Andrea Muret. Desde Brasil tenemos a la secretaria nacional de Cuidados y Familia del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, la señora Laís Abramo. Tenemos a la directora general de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, a la señora Carmen Brítez. Desde Indonesia tenemos al miembro del comité de la Asociación de Empleadores, APINDO, a la señora Ripi Hermijanti. Y desde la Confederación Sindical de las Américas y punto focal de la iniciativa regional tenemos a Susana Santomico. Gracias a todas y todos por su compromiso y por aportar su perspectiva desde gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores. Permítanme 2 minutos para contextualizar brevemente la magnitud de este desafío. Estamos hablando que a nivel mundial aproximadamente hay 17 millones de niños y niñas que realizan trabajo doméstico en hogares, ya sea remunerado o no. De ellos, 11 millones se encuentran en situación de trabajo infantil y alrededor de 3,7 millones realizan trabajo peligroso. Estimaciones más recientes indican que 7 millones de niños y niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años están en trabajo infantil doméstico, y la mayoría son niñas, un 61%. Además, las adolescentes dedican un promedio de 7 horas más por semana que los varones a las tareas domésticas y de cuidado. Estas cifras obviamente no son solo números. Nos hablan de desigualdades profundas, de género, de ingresos, de acceso a servicios, de organización social del cuidado. Nos muestran cómo la falta de sistemas de cuidados accesibles y de calidad
puede trasladar la carga a los hogares más vulnerables y dentro de ellos a las niñas. Así que con este marco vamos a empezar una primera ronda de intervenciones. El objetivo es analizar cómo la organización social del cuidado, las desigualdades de género y la insuficiencia de servicios inciden en la persistencia del trabajo infantil. Tendremos intervenciones de aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos por panelista para un total de 22 minutos esta primera ronda. La primera pregunta va dirigida al señor ministro, al señor Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. Como sabemos, Uruguay es un referente regional en América Latina y el Caribe y en el mundo, diría yo, en términos de cuidados. ¿Qué evidencia concreta existe que el Sistema Nacional de Cuidados ha contribuido a reducir el trabajo doméstico y de cuidados asumido por niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son las acciones específicas que se prevén implementar para prevenir que las adolescentes, especialmente las mujeres, abandonen o vean afectada su trayectoria educativa por responsabilidades de cuidado? Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, esta oportunidad de meternos a trabajar en un tema desafiante, en un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas y a todos, y en donde Uruguay, nuestras estructuras de gobierno, de organizaciones sociales y de institutos, al igual que ustedes, tenemos un firme compromiso para tratar de lograr nuestro objetivo. Y el objetivo, lo decíamos hace pocos días, participando en una reunión del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil que se desarrolló aquí en el Ministerio de Trabajo, lo decíamos que el objetivo es que no exista más el trabajo infantil, abolir el trabajo infantil o cualquier forma de explotación a niñas, niños y adolescentes. Para nosotros esto es efectivamente un compromiso, un gran compromiso político que seguramente luego desarrollará nuestra integrante en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, la subinspectora de trabajo Andrea Bolet, que comparte con nosotros la tarea en el día de hoy. Saludar además la iniciativa esta que hoy tiene la OIT, y tiene las distintas organizaciones que están participando en esta actividad y este compromiso de debate, de desarrollo, de rendir cuentas de efectivamente qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo para abolir esta situación de explotación. En nuestro país, el instituto que a partir de estos compromisos hemos mantenido a partir de los últimos años se viene avanzando, es contar con una Junta Nacional de Cuidados, un ámbito interinstitucional en donde además del gobierno nacional, con 8 ministerios de los 14 que existen en Uruguay, participando directamente en ellos, con direcciones nacionales, con institutos, con los gobiernos departamentales, no solamente el gobierno nacional, y con una muy buena y fuerte representación de organizaciones sociales, estamos trabajando, tratando de llevar a la práctica elementos concretos, trata de cuidados, de elaboración de iniciativas, de manera de poder estar mucho más cerca y tratar de llevar la formación, llevar los instrumentos, llevar las herramientas, las elaboradas a escala mundial que patrocinan las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y otras estructuras organizativas, y las nuestras propias, las que podemos llevar a caer adelante. Por último, quedarme con lo que el Ministerio de Trabajo, nuestro ministerio, tiene como instrumento en el medio de la discusión de negociación colectiva, ámbitos tripartitos con participación del gobierno nacional, con participación de los empleadores y de los trabajadores y trabajadoras, tener ámbitos en donde, además de la discusión de los salarios y las condiciones laborales, también tengamos elementos que a nosotros nos permiten que el sistema de cuidados en general, el sistema nacional integrado para los cuidados, efectivamente sea uno de los elementos que compongan los acuerdos en el marco de estos consejos de salarios y que regulen aspectos
en el medio de la negociación colectiva. Son prácticas, elementos que nos está permitiendo avanzar, que son perfectibles, que todavía están lejos de ser lo que necesitamos, pero que venimos trabajando en esa dirección con ese compromiso de todas y todas las instituciones y organizaciones. Muchísimas gracias. Ciertamente la fortaleza del diálogo social en Uruguay es un ejemplo para toda la región y les felicito por estos diálogos que llevan ya casi medio año o más de medio año llevando a cabo por todo el país. Enhorabuena. Eh, Vamos con otro referente. Brasil es otro de los grandes referentes, es un continente en sí mismo para América Latina y tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Laís Abramos, secretaria nacional de Cuidados y Familia del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil. Bienvenida, Laís. Nos gustaría saber ¿en qué medida el tema del trabajo doméstico y de cuidados de niñas y adolescentes está contemplado en la reciente política y en el Plan Nacional de Cuidados en Brasil? ¿Y qué acciones concretas están previstas para aliviar la sobrecarga que afecta especialmente a adolescentes, mujeres y para proteger su trayectoria educativa? Lais, el micrófono, creo que estás mute. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí. Perdón. Muy buenos días a todas las personas. Muy buenos días, Paz. Es un honor y un placer estar acá participando de esa discusión tan importante. Como dijo Paz, nuestra política y Plan Nacional de Cuidados es muy reciente, es un proceso que empezó hace solamente 3 años. Antes de entrar directamente en la respuesta de la pregunta, yo quería dar muy rápidamente unos datos de contexto en Brasil. Brasil viene desarrollando hace más de 30 años un esfuerzo continuado de prevención y erradicación del trabajo infantil, que ha sido interrumpido o en algunos momentos, sea por la pandemia, sea por retrocesos políticos en el país, pero tenemos hoy día el menor dato de la serie histórica, un total de 4,2% del total de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están en el trabajo infantil, pero eso significa 1,6 millones de personas, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, y de estos 586.000 están en las peores formas de trabajo infantil. Una población de 2 millones de habitantes, 200 millones de habitantes. En relación al trabajo infantil en el servicio doméstico, en Brasil es una peor forma de trabajo infantil, prohibida hasta los 18 años, desde 2008. Son 77.000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales, eso es muy importante, 50.000, o sea, un porcentaje muy grande, son cuidadores de niños y niñas, o sea, son niños, niñas y adolescentes que cuidan a otros niños. Y esa es la cuarta principal actividad ejercida por niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, ¿no? 82% son mujeres, 70,2% son afrodescendientes y 62% son adolescentes. Pero si hablamos de la economía del cuidado, hay que pensar también en el trabajo infantil doméstico de cuidados no remunerado ejercido en los propios hogares, ¿no? Es el trabajo infantil doméstico en el mercado de trabajo, pero también el que se hace al interior de los propios hogares. Y ahí los datos también son muy significativos. Tenemos 41% del total de niños, niñas y adolescentes en el país realizan ese tipo de trabajo en sus hogares o hogares de parientes, una jornada entre 6 y 15 horas semanales. 7%
entre 16 y 25 y otro 7% más de 25 horas a la semana, lo que significa 5 horas al día en una semana de 5 días o 3 horas y media en una semana de 7 días. Y la incidencia también es más elevada entre los adolescentes, o sea, es un tipo de trabajo, ¿no? La resolución tan importante de la OIT sobre trabajo decente y economía de cuidados define que el cuidado, ese cuidado no remunerado es un trabajo y que evidentemente por su magnitud es una poderosa barrera para que las niñas y adolescentes puedan ejercer, por ejemplo, su derecho a la educación, su derecho al juego y a otras actividades propias de la niñez. Bueno, ¿cómo el tema del trabajo infantil doméstico está considerado en la política y el Plan Nacional de Cuidados de Brasil? Primero, en esa doble dimensión, el trabajo infantil doméstico en el mercado de trabajo, lo que se puede decir también como llamar de servicio doméstico, y el ejercido en los propios hogares. Las trabajadoras domésticas remuneradas son público prioritario de la política y la promoción del trabajo decente en el sector del trabajo doméstico es uno de los 5 ejes en los cuales se estructura el Plan Nacional de Cuidados, que contiene acciones de 20 ministerios en el Brasil. Uno de los componentes centrales de ese eje es la promoción de los principios y derechos fundamentales del trabajo en el sector, con atención especial a la prevención y erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso. ¿Cómo? ¿Cuáles son las acciones concretas? En primer lugar, a través del monitoreo muy cercano de la implementación del Convenio 189, a través de la ampliación y fortalecimiento de la inspección laboral, incluyendo los temas de salud y seguridad en el trabajo. Se ha creado en el Ministerio del Trabajo una coordinación específica para la inspección laboral en el sector del trabajo doméstico, que evidentemente incluye el tema del trabajo infantil doméstico, campañas de valorización del trabajo doméstico y de los derechos laborales en el sector y un importante programa de formación profesional para las trabajadoras domésticas. Eso por un lado. Por otro, también en el plan está la expansión de servicios públicos que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo la liberación del tiempo de las mujeres responsables por el cuidado de esos niños en el ámbito familiar. Lo que es muy importante justamente para prevenir e impedir, en especial en los hogares de menores ingresos y sin red de protección social, que el cuidado de los niños sea realizado por otros niños, en general sus hermanas mayores, o que los niños sean presionados a trabajar remuneradamente. El otro tema central del plan es el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La expansión de la cobertura y de la jornada de jardines infantiles, educación primaria y secundaria, con especial atención a las madres solas, es una de las principales acciones del plan. Y aquí otra vez viene la día del cuidado, o sea, la característica de la política es pensar al mismo tiempo en quien necesita de cuidados, en este caso los niños, y en quienes cuidan. Entonces, los jardines infantiles y la educación garantiza al mismo tiempo el derecho a la educación de los niños y libera el tiempo de las mujeres. Y la otra acción que yo destacaría son todas aquellas acciones que tienen que ver con la disminución del tiempo de cuidado indirecto de las mujeres, ¿no? Para que justamente eso no resulte, esa sobrecarga de trabajo no resulte a una delegación de las funciones de cuidado a sus hijos y hijas, principalmente hijas, ¿no? Entonces aquí tenemos las lavanderías públicas, las cocinas solidarias, restaurantes populares, etcétera. Entonces esas son algunas de las acciones principales que están en el plan relacionadas a ese tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laís. Qué importante poner al servicio de servicios de cuidados que sean accesibles a toda la población. Me gustaría ahora pasar a una mujer que es un faro también en la región. Ella representa el esqueleto de esta conversación. Es una mujer fuerte, Carmen. Bienvenida. Ella es la directora general de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos gustaría saber desde la perspectiva de las trabajadoras del hogar
con tu experiencia también, porque muchas de ellas empezaron a trabajar siendo niñas o adolescentes. ¿Qué aprendizajes intergeneracionales se pueden compartir sobre cómo el trabajo infantil marca trayectorias vitales de vida y qué expectativas tienen al respecto desde la Federación sobre los sistemas nacionales de cuidados que se están elaborando o las leyes nacionales de cuidados que están siendo elaboradas en toda la región y a nivel global también? Adelante, Carmen. Muchísimas gracias, Paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los compañeros y panelistas que están acá. Para mí este tema es muy importante, como dijo Paz, la mayoría de las veces, casi el 90% diría yo, de nosotras como trabajadoras del hogar, iniciamos desde muy chiquitas, ¿no? Por cuestiones personales, por cuestiones familiares, inclusive hasta por temas de necesidad, ¿no? Inclusive esto se da muchísimo en el interior de cada país, es en todas partes del mundo, no es solamente en América Latina. Para nosotros, algo que nos marcó la vida, a muchos que empezamos en el trabajo infantil, es el tema de que tuvimos que pasar muchísimas situaciones, ¿no? Muchas veces nosotros teníamos que cuidar a chicos que eran o que son de nuestras mismas edades o más chicos que nosotros todavía. Tener esta responsabilidad en casas de familias que no eran nuestras, que por ahí prometían que nos iban a dar un estudio a los padres para poder llevar siempre del interior del país hacia las capitales, y después nos encontrábamos con diferentes situaciones donde ya muchas veces no se podían comunicar hasta con sus propias familias, ¿no? O sea, hay muchas situaciones dentro del trabajo infantil, muchísimas situaciones, no solamente esta situación que yo estoy contando en este momento, el hecho de que haya muchas veces violencia intrafamiliar, ¿no? Acá hicimos una campaña en Argentina con un poquito de mi historia, ¿no? Que tenía que ver donde yo tuve que criar a dos hermanos varones desde muy chiquito, tenía yo 9 años, 7 y 7, o sea, también un trabajo no remunerado dentro de mi propia familia, ¿no? Porque, bueno, faltaba la figura materna, ¿no? Entonces todos esos marcan en tu vida para después, cuando vas creciendo y siendo adolescente, te lleva a querer luchar por las trabajadoras del hogar, a querer luchar para que esto no pase nunca más, para que no puedan, que esas personas, que esas personitas que son trabajadoras domésticas no remuneradas o remuneradas infantil, no pasen por todo este tipo de situaciones. Porque nosotras en esa edad tenemos que estar estudiando, tenemos que estar jugando, no haciendo este tipo de trabajo, no pasando nuestras etapas de la niñez, pero lamentablemente esto pasa en todo el mundo. Y el trabajo doméstico infantil lamentablemente se da en las dos situaciones, ¿no? Donde se trabaja para un empleador, que no tendría que ser así, porque muchas leyes y nuestro convenio 189 y muchas leyes de Latinoamérica y el Caribe tiene la prohibición del trabajo infantil. Por ejemplo, acá en Argentina hay la ley de 26844, que es el trabajo doméstico. No se debe tener una persona menor de 16 años trabajando en el trabajo doméstico. La perspectiva que nosotros tenemos dentro de nuestra federación es erradicar obviamente el trabajo infantil, que esto no suceda, que el tema de los cuidados es muy importante, porque como decimos, las trabajadoras domésticas no tenemos un salario tan alto como para poder tener trabajadores en nuestras propias casas o trabajadores domésticos para que cuiden a nuestras familias, a nuestros adultos mayores. Ahí hay una responsabilidad del Estado, donde el Estado debe a- dar la posibilidad a las trabajadoras domésticas que esas situaciones se cubran, que esas necesidades se cubran. Entonces creo que acá hay una responsabilidad importante del Estado. Con el tema de los cuidados en las leyes integrales de cuidado, hay que tener muchísimo cuidado también, valga la redundancia, en el tema de cómo diferenciar el tema de los cuidadores y las trabajadoras domésticas. La mayoría de nuestros países tienen leyes de protección, leyes de protección.
donde protegen los derechos de las trabajadoras del hogar y tenemos un convenio internacional ratificado por 18 países, donde solamente 3 países nos faltan ratificar en Latinoamérica, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, estamos trabajando para esa ratificación. Y el tema de los cuidados para nosotros es muy importante. Identificar que las trabajadoras del hogar son trabajadoras de cuidado y no debemos diferenciar el cuidado de las trabajadoras domésticas con cuidadoras que tengan que ver con temas de salud, no de la salud. Hay que diferenciar las trabajadoras del cuidado, que son trabajadoras del hogar, y trabajadoras del cuidado que tienen una profesión, como por ejemplo enfermeras. Esas situaciones hay que hacerle la diferencia, porque si no, estamos llevando a las trabajadoras del hogar a un sector de la informalidad, cuando muchos de nuestros países tienen leyes de protección. Así que esa es nuestra lucha. Las trabajadoras del hogar son trabajadoras de cuidado, son trabajadoras con derechos y tenemos un convenio internacional ratificado. Así que, como siempre, estamos acá para seguir luchando por la visibilización del trabajo doméstico o trabajadoras del hogar o trabajadoras de casas particulares, como dice nuestro convenio, para la visibilización del trabajo como trabajo decente. Gracias, Paz. No sé si te contesté todo lo que ustedes. Muchísimas gracias, Carmen. Tomamos nota de la reivindicación del convenio 189 de la OIT y de que las trabajadoras del hogar también son trabajadoras del cuidado. Muchísimas gracias. Me gustaría darle la voz a uno a otro de nuestros mandantes, en este caso a la Organización de Empleadores de Indonesia y a la señora Ripi Ermiyanti. Most welcome. Nos gustaría saber desde la experiencia del tripartismo y en este caso desde la visión de los empleadores y empleadoras, ¿cómo piensan ustedes que los sistemas públicos de cuidados pueden facilitar una organización más justa y reducir presiones que favorecen al trabajo infantil doméstico? ¿Y cuáles son los desafíos que ustedes identifican y qué apoyos del Estado consideran necesarios? Muchísimas gracias. So thank you for the opportunity to share our point of view from the employer side. So good day, all colleagues and all who invest in ensuring that we can move forward better in terms of care economy, especially with regard to domestic care workers, and to also eliminate or eradicate child labor in terms of in this subject. Just a bit of before we go into addressing the questions, I would like to also shed a bit of a context. In Indonesia itself, based on our survey data of last year, there are actually more than 3,200,000, more or less, child worker or underage worker. More than 3 million. Of course, I mean, they are not all. They're not child labor in terms of domestic workers. Why? We don't know. Because we don't have the answer. We don't have the number. Domestic worker itself is not yet even in the surveys. We don't know. And when you don't know about something, how can you see it as a problem? If you do not know how many children are impacted by that job, if you don't even know how many jobs in terms of domestic worker being, officially, how can you address issues? So I'm starting with that, and my answers are referring to the 5 care framework as well as what Indonesia has done in terms of Indonesia Care Economy Roadmap. First of all, how could public care systems facilitate a fairer organization of care and reduce pressures in terms of child domestic labor? Is that one, by recognizing that domestic labor as a paid care. So again, I refer to my earlier statement. If we don't know, how can we address it as a paid care? So that is the first and foremost action that we hope to see in terms of done by the state itself. I know that there are works undergoing right now,
And even in terms of, there are more and more attention to the fact that in Indonesia, actually, we need to invest more in terms of ensuring that care work and paid care work is being addressed more seriously. So that is one. So by addressing it, domestic labor as a paid care work, the expectation is that we will then establish standards. We will have data collections and public campaigns with regards to the importance and the standards, and educate the society ourselves with regards to what entails as domestic care work, and what standards we are imposing. Now, as a corporation, as employers, what does that have to do with us? We, as employers, will need to ensure that our employees, our subcontractors, are also being compliant to the standards that will also be set by the nation or by the state. So that is one. Second one is actually to reduce unpaid care work by expanding affordable child care, elderly care, and having a stronger after school programs, basically to increase the child development care itself. So by focusing in terms of the child development and having obligatory programs by the government, hopefully that will also reduce the number of children that is being absorbed in the care work itself. But of course, many at the end of the day, usually people utilize or use poverty in terms of the excuse not to send their children to school. So that's also one thing that we need to take care of. And the third one is actually redistribution of care responsibilities. And this is a cultural or mindset change that we need to address. I'm also part of, I lead the daycare project collaboration between Apindo and ILO last year. And it's actually very concerning that the mindset is still strong that childcare, elderly care, of course, like, in many cases, also in many countries, is expected to be done by women. Or, children who can help, take care of their younger siblings and so forth. And we need to also educate, we need to also do the mindset and drive the change that there should be a redistributed care responsibilities involving men in many cultures. One of them is in Indonesia. So by doing that, is that we will reduce the care work itself, the care demands, and hopefully that also lessen the reliance of getting extra support. Usually it's called extra support or additional support, but not really paid care work. And the fifth one is actually in terms of making sure that workers are being represented well. We started to have, the workers' union with regards to that, but it's at a very, very early stage. And most, if not all, households having paid care workers still do not apply or do not have any standards to refer to. Because what I'm referring to the challenge, the standards are still very unclear because it's not even acknowledged in terms of, domestic workers as needing some standards, not yet at least. So we need friendly guidance, clear guidance that, easily can be implemented to also being educated to the society in terms of what are the standards. So that's one. And when we talk about domestic workers, it's very important. Once we acknowledge domestic workers, it's very important to also ensure that bureaucracy in terms of the system, the social protection system, social security system needs to be also easy to access, because most, if not all of them, are not even registered as a worker in our social security systems. Employers, the micro employers, the families, they don't even know, many of them don't even know how to register them as a worker. So that's also very important to acknowledge. If we are already able to do that, we will be able to lessen, if not eliminate child worker.
because Thank you. by identifying, by standardization, we will be able to identify Thank the you. issues. And then cultural norms, as I mentioned, that's also a challenge, as well as irregular recruitment channels, because most of the time we get domestic workers through informal channels, through just some coordinator in certain villages, but there's no standard, and that's dangerous because there's no checking in terms of the age of the workers, there's no checking in terms of their welfare, well-being, and there's no one representing them. So that's also an issue. So that's what we gather as an employers in terms of what needs to be addressed. So we can also take part in terms of helping eliminating Thank you. child domestic labor. Thank you. Thank you, Ms. Rippey. Me van a permitir, muchísimas gracias. Gracias por traer la importancia de los datos y la importancia de las 5 Rs. Si la señora Andrea Santomingo me permite, porque el ministro se tiene que retirar y no nos ha podido dar las acciones que está emprendiendo Uruguay en términos de trabajo infantil. Sí, con el permiso de la señora Santomingo, el señor ministro nos va a hablar muy brevemente de las acciones que están dentro de la Estrategia Nacional de Cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Nos va a exponer esto antes de poder marcharse. Así que adelante, señor ministro, le damos la palabra antes de que se retire. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, en realidad yo había dicho sobre el final, en la misma pregunta contrabandeé las 2 respuestas, por eso decía sobre el final cuáles eran las herramientas, los instrumentos que estamos utilizando ahora en medio de la negociación colectiva. Pero quien expresamente se ha puesto a trabajar en esto es nuestra compañera Andrea Burete, y ella va a ser la que después va a desarrollar esto, pero aprovecho la oportunidad para saludar nuevamente la iniciativa, para estar comprometido con los acuerdos que puedan resultar de esta 6ª conferencia, y vuelvo a insistir también con la necesidad de seguir trabajando sin pausa por un tema tan desafiante para todos y todas nosotras. Así que, si usted me permite, señora Pase, le estaría dando la palabra a Andrea Buret. Bueno, buenos días a todos. Acá vamos a presentar las acciones para dar respuestas a esta primera pregunta. Uruguay se presenta reafirmando una convicción política y técnica. Como sostiene el sociólogo Filgueira, Uruguay enfrenta una paradoja: mientras la población envejece, la pobreza se concentra desproporcionadamente en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Y por eso entendemos que no podemos erradicar el trabajo infantil si no transformamos la organización social de los cuidados. Históricamente, el trabajo infantil doméstico ha sido la cara invisible de la precariedad en Uruguay y en toda América. Pero desde Uruguay entendimos que cuando un Estado no ofrece servicios de cuidados, las familias resuelven esa carencia puertas adentro. Y esa carga tiene rostro de niña y de adolescente mujer. No es un problema económico, es un problema de justicia de género y de trayectorias en la vida toda. Hemos tenido resultados de encuesta nacional de adolescencia y juventud, que la sigla es ENAJ, que son datos muy contundentes. Casi el 48% de las mujeres jóvenes en Uruguay realizan trabajos de cuidado. El 47% de las jóvenes en el primer quintil de ingresos realizan tareas de cuidado, en tanto que el 21% lo hacen en el quintil más rico. Lo más crítico es que el 16% de las jóvenes dejaron de trabajar o estudiar para dedicarse al trabajo de cuidados, ya sea de una manera remunerada o no. Pero 1 de cada 4 mujeres jóvenes en Uruguay han tenido que abandonar los estudios. Y tenemos otras encuestas también, como la de uso del tiempo, a cargo del MIDES, que refuerza este diagnóstico. La situación es que las adolescentes mujeres dedican más horas a trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, incluso mientras están en edad de cursar la educación obligatoria. Estamos hablando de entre chicas menores a 15 años de edad. Estos datos presentados evidencian, por lo tanto, un incremento en el trabajo por división de género.
que recaen en niñas y adolescentes, que afectan en su derecho de estudio, al descanso y al juego, como hablaban anteriormente otras panelistas. ¿Qué acciones concretas ha adoptado el país a partir de este diagnóstico? Tenemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y en ese sistema se instrumentó el Plan Nacional de Cuidados que va del 26 al 30, con espacios de cuidado para los hijos de estudiantes. ¿Qué significa? Se instalaron en centros donde se estudió geográficamente dónde están las zonas en Uruguay con más embarazo adolescente, y en liceos y en UTUS se han colocado centros de cuidados para los hijos de estas adolescentes. Se instrumentaron las becas BIS, programa de acompañamiento como Uruguay Crece Contigo, estas becas BIS, que son respuesta directa al embarazo adolescente. Al otorgar estas becas, el hijo de esta madre adolescente, el sistema de cuidados está previniendo activamente la deserción escolar. Una expansión en la red territorial también de los centros CAIF, de los centros Siempre, que son casas comunitarias y casas comunitarias o casas de acompañamiento. Contamos con 2 cuerpos de fiscalización dentro de la Inspección del Trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo y también del INAU, que trabajando coordinadamente esfuerzos en todo el territorio nacional para evaluar y trabajar en tema de trabajo infantil. Y el CETI como Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, donde estudia y está trabajando en un plan estratégico para abarcar desde lo global en una forma unida, donde estamos representados el Estado, trabajadores, empleadores y la sociedad civil, trabajar en conjunto para tomar las medidas y cooperar en las políticas públicas y un plan estratégico para trabajar esto. La expansión de los servicios de cuidado en primera infancia, así como los apoyos a personas en situación de dependencia, ha contribuido a reducir y está contribuyendo a reducir la presión de cuidado sobre los hogares, evitando o reduciendo aquellos casos en los que estas responsabilidades recaen en niñas y adolescentes como estrategia familiar. Por lo tanto, como síntesis a esta primera pregunta, podemos establecer que el acceso a los servicios de cuidado se asocia con menor carga de trabajo doméstico en niñas y adolescentes, mayor continuidad educativa, mejores condiciones para sostener trayectorias educativas, especialmente a las adolescentes, y disminución de una situación de vulnerabilidad que hoy estamos hipotecando el futuro de estas niñas y adolescentes, lo que va a mejorar la posibilidad de acceder a empleos con mejores condiciones laborales, a no tener una diserción de la educación. Por acá es las partes técnicas, los elementos que estamos usando desde Uruguay, acciones concretas de cuidado para contestar esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora sí le pido disculpas a Susana. Es la confianza que nos tenemos como punto focal. Me disculpa, de la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe por la CSA. Por favor, si nos da para esta primera pregunta la voz de la Organización de los Trabajadores, ¿qué piensan? Adelante, Susana. Susana, estás en mute. Hay que el micrófono. Ay, sí. Muchas gracias. Perdón. No, quería decir, por un lado, gracias por la oportunidad, por otro lado, me alegré de ver a Juan Castillo, porque ha sido un compañero del PIT-CNT, de las centrales sindicales, ahora es el señor ministro, pero ha sido nuestro compañero. Y sigue siendo. Comentar que las centrales sindicales de las Américas hemos colocado la problemática del trabajo infantil en nuestras agendas hace alrededor de 30 años, ¿no? En diferentes momentos, cada uno de los países, pero lo fuimos colocando a partir de hace 3 décadas. Entonces aquí yo estoy un poco como portavoz de un colectivo que ha acumulado experiencias, ¿no es cierto? Y el tratamiento del trabajo infantil doméstico nos ha enfrentado a situaciones complejas, ¿no es cierto?, para acompañar. Si bien acá hay una excepción, yo estoy hablando en nombre de la mayoría de los países de América Latina, pero nosotros en Argentina, como está Carmen acá, destaco particularmente que tenemos un sindicato
que da la pelea por la formalización, a veces se le va un poco la mano y en esa pelea y participa activamente con el conjunto de los sindicatos. Pero en general el tratamiento del trabajo infantil nos ha enfrentado como sector sindical eh, a a una gran complejidad para poder abordarlo y acompañarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por un lado están las normas, por otro lado están las prácticas. Y en el territorio, que es una de nuestras prioridades, el trabajo territorial, Susana, ahí se me ha el, apagado, no el sé, ordenador. no los veo a ustedes, Ah, pero nosotros te vemos y te escuchamos perfectamente, Susana. bueno, yo después veo cómo Sí, arreglo este tema porque se me ha apagado Bueno, decide entonces me parece medio raro no verlos, pero decide entonces que nos ha costado mucho, sobre todo en el trabajo porque, el territorial, porque el sector está, por supuesto, caracterizado por la invisibilidad, el ocultamiento y particularmente por la naturalización. El trabajo, ya sabemos, en tareas del hogar es poco remunerado, poco reconocido, hay una ausencia de trabajo decente en general y esto se ha sostenido naturalmente hasta tal punto que a veces la formalización del trabajo en casas particulares es como una excepción. Por eso el día que se formalice va a ser el sector más grande e importante de los países y de América Latina. La verdad que nosotros lo que veníamos viendo, ¿no? Ante las situaciones de vulnerabilidad, las situaciones de pobreza, bueno, siempre es una opción el trabajo en casas particulares a pesar de las condiciones, ¿no es cierto? En general, si bien hay un proceso en América Latina y con la conducción también de Carmen, es decir, esto se va modificando y hay estrategias y hay acciones, digamos que todavía falta recorrer un largo camino para encontrar la justicia social. En este sector invisible y sin derechos se desarrolla el trabajo de las niñas que en tareas que ya sabemos cuáles son, estas tareas de cuidado, estas tareas de cuidar a adultos mayores, además hacer trabajos peligrosos, ¿no? En el caso de Brasil, que lo considera trabajos peligrosos, este, pero en general están expuestas a trabajos que componen peligros. En algunos datos aportados por Naciones Unidas, bueno, que seguramente ustedes los tienen, ¿no? Aparece que las niñas de 5 a 9 años ocupan el 30% más de su tiempo en tareas domésticas, a diferencia de los niños de la misma banda etaria. Y esto se incrementa al 50% cuando se trata de 10 a 14 años. Es obvio que ninguna niña sale indemne del trabajo infantil porque esto siempre atenta a la falta de educación. Su educación se retrasa, se producen repitencias y generalmente hay abandono. Además nosotros desde el sector sindical consideramos que el trabajo infantil doméstico, como el trabajo infantil en general, es una violación a los derechos humanos. En la mayoría de nuestros países, los servicios de cuidado son inexistentes o insuficientes. Y además, esto hace como más pesada las tareas del hogar, tanto para las niñas como para las trabajadoras domésticas. Es evidente que acá tenemos una deuda y celebramos, ¿no es cierto?,
que en esta conferencia se haya incluido la problemática, porque tenemos que poner el eje fuertemente en lograr políticas públicas que apunten a los servicios de cuidado. Entre las prioridades que tenemos como sector sindical, y bueno, son muchas y no son muy novedosas, digamos, son las de siempre, ¿no? Por un lado, el trabajo decente de los adultos, también para las trabajadoras del hogar, el combate a la pobreza con una atención diferenciada en las políticas de género, la garantía del acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, las políticas públicas que garanticen los servicios de cuidados de calidad de carácter universal que prioricen a los sectores vulnerables, la calificación y remuneraciones adecuadas para las trabajadoras y trabajadoras de los servicios de cuidado, que en los pocos que hay, esto no se cumple, la integración de los servicios de cuidado a los sistemas de protección social, la regularización y formalización del sector de las trabajadoras. Y nosotros tenemos una inquietud que venimos desarrollando y sobre la que venimos sensibilizando, que es que sensibilizar para que las tareas del hogar sean compartidas en igualdad de condiciones, tanto para los hombres y las mujeres. Esto aliviaría un poco la situación de las niñas en el hogar y también de las trabajadoras en general. En principio, seguramente este listado no tiene grandes objeciones y puede ser enriquecido, ¿no es cierto? El tema es cómo logramos que esto se convierta en acciones. En Durban se planteó un llamamiento a la acción. Entendemos que todavía estamos en deuda con las acciones. Entendemos además que las políticas públicas y los proyectos para nosotros desde el sector sindical, el proyecto socioeconómico determina la protección de los derechos de los trabajadores y de los niños. Así que bueno, agradecemos la oportunidad de poder expresarnos. Muchísimas gracias, Susana. Muy importante recordar el camino, todos los acuerdos y lo importante que es la implementación, cómo llevamos a cabo todas estas declaraciones, todas estas promesas y poner en el centro quiénes son las personas que más sufren las consecuencias del trabajo infantil doméstico. Vamos a empezar con una segunda ronda de intervenciones de alrededor de unos 3 minutos en el que queremos hablar sobre el futuro. Hemos hablado de las causas, ya sabemos cuáles son los datos y ahora queremos mirar al futuro. Las políticas de cuidado se han consolidado como una estrategia clave para la prevención del trabajo infantil, en particular del trabajo doméstico y de cuidados que ya sabemos recae de manera desproporcionada en niñas y adolescentes. Pero si queremos mirar al futuro con optimismo, eh, tenemos también que reconocer el cuidado como una responsabilidad pública y como una inversión, ¿verdad? Como una inversión y un gasto social que contribuyen a romper esta transmisión intergeneracional de la que nos hablaba Carmen. Así que hemos elaborado una pregunta que es la misma para todas, en este caso ahora todas las ponentes, y es si miramos al 2035, ¿qué cambios concretos en la economía de los cuidados deberían haberse logrado para afirmar que ninguna niña, niño o adolescente sostiene el cuidado a costa de la merma de sus derechos como niños? Le voy a pasar ahora, si me permiten, la palabra primero a Brasil, a la Secretaria Nacional de Cuidados y Familia, la señora Laís Abramo. Adelante, Laís. Muchas gracias, Paz. Creo que voy a tratar de contestar, es una pregunta difícil y voy a tratar de ser muy puntual. Bueno, primero yo creo que está el tema que ya apareció hasta ahora, que es la necesidad de ampliar los servicios de cuidado, ¿no? Y siempre cuando hablamos de servicios de cuidado, tenemos que pensar en la diada,
O sea, los servicios que son necesarios para las personas que requieren cuidados, pero que tienen que ser organizados de una forma que también permitan lo máximo posible la liberación de tiempo de las personas que cuidan, que son en general las mujeres. Entonces ahí hay un tema claro, yo ya dije que es prioridad del Plan Nacional de Cuidados, que es el cierre de las brechas de acceso a la educación, desde los jardines infantiles hasta por lo menos la conclusión de la secundaria, y enfrentando de forma muy clara las desigualdades estructurales que caracterizan la sociedad brasileña y la organización social de los cuidados, que son de género, pero también son de raza y etnia, son territoriales, son por ingresos, son por discapacidad. Y aquí hay una innovación en la política de cuidados que tenemos, estamos apostando mucho, que son los servicios de cuidado más allá de la jornada escolar, que dimos un nombre de Cuidotecas, que es algo, una experiencia nueva que está teniendo una gran repercusión y creo que hasta finales de ese año vamos a tener como 300 cuidotecas de diversos tipos instaladas en el país. Después, claro, están las cosas más estructurales, como ha sido dicho ahora por Susana, y sabemos que la pobreza y la desigualdad es un factor muy clave en la existencia del trabajo infantil, ¿no? De la misma manera, como fue dicho por Uruguay, que la ausencia de los servicios de cuidado hace con que la profesión de cuidado se dé en los hogares de las maneras con que hemos descrito ahí, con un peso muy grande sobre las niñas, ¿no? Y adolescentes. Entonces aquí, evidentemente, la garantía del trabajo decente a las personas adultas, en especial a las mujeres y en especial también a las trabajadoras del cuidado, entre las cuales sin duda están las trabajadoras domésticas. Ese es un tema clave para que no haya esa presión sobre los niños para que vayan al mercado de trabajo o para que hagan ese trabajo al interior de sus hogares. El tema de la redistribución también es clave, ¿no? La corresponsabilidad, en nuestra ley, la ley que instituye la Política Nacional de Cuidados, está claramente el tema de la corresponsabilidad de género entre hombres y mujeres y también social por la provisión de cuidados entre las familias, las comunidades, el Estado, el sector privado. Y aquí recordamos a nuestro querido convenio 156 y temas como la reducción de la jornada de trabajo para hombres y mujeres, las licencias son fundamentales también, licencias maternidad y paternidad extendidas, licencias parentales, licencias de larga duración para el cuidado de personas mayores, que va a ser un problema cada vez más importante y que también muchas veces son las niñas y adolescentes que hacen ese trabajo de cuidado de personas mayores. Entonces aquí hay un gran tema de transformación cultural. Y yo agregaría también la garantía de otros derechos que son fundamentales para niños, niñas y adolescentes y para sus familias, que son la salud, la seguridad alimentaria, la protección social, siempre enfrentando las desigualdades estructurales de género, pero también las desigualdades étnico-raciales, territoriales y por discapacidad. Eso sería mi visión de futuro. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Laís. Qué importante es tener en cuenta la interseccionalidad en el diseño de todas estas políticas. Gracias por traerlo y muy importante. Le doy la palabra a Uruguay ahora, Andrea. Hola, bueno, para contestar esta segunda palabra, también en la mano de lo que recién traía Lais, tendremos una mirada a futuro, el cuidado como una política estructural, con una mirada entonces que nos interpela, no solo hoy, con lo que planteábamos en la primera pregunta, sino hacia dónde vamos. Esta mirada de Uruguay para la próxima década es elevar lo que estamos trayendo de los cuidados como una estrategia de protección social estructural. Trabajemos entonces como con algunos puntos que es trabajar mejor y medir mejor todo lo que es el trabajo doméstico no remunerado en las infancias, porque estamos convencidos de lo que no se mide no existe para una política pública. Debemos enfatizar en un cambio cultural, desnaturalizar lo que es que cuidar por parte de niños y niñas es una práctica habitual, es algo que se da de hecho y que así tiene que ser, además de naturalizar lo que es cuidar o que sea una cosa de niñas. Necesitamos una transformación entonces cultural y de corresponsabilidad de género. El plan 2026-2030 apuesta a que el cuidado sea un derecho universal
no un privilegio de quien pueda pagarlo, ni una carga de quien no tiene las opciones. Generar mejoras en cuanto a las políticas de cuidado es una manera entonces mediante la cual se logra mejorar el piso de seguridad social y por lo tanto incidir en los niveles de bienestar de la población, además de ser políticas en clave de derecho. Son políticas estratégicas que pueden incidir disminuyendo la desigualdad estructural, como decía Lai recién. Muchísimas gracias, Andrea, y le paso la palabra ahora a Carmen, por favor. Carmen Gracias. Martínez. Mientras hablaban, estaba ahí como poniendo los objetivos que tenemos dentro desde la Federación y creo que desde nuestros países, ¿no? Y la verdad, son muchísimas cosas en el trabajo de casas particulares, trabajo doméstico. Primero, el reconocimiento del convenio 189, porque no solamente es la ratificación de un convenio, sino en la implementación de este convenio. El convenio 190, que también nos marca algo muy objetivo para las trabajadoras del hogar, que es la violencia laboral que sufrimos a veces de todo tipo, no solamente económica, no solamente psicológica, bueno, sino todo tipo de violencia que ustedes puedan pensar. Muchas veces las trabajadoras del hogar pasamos esta situación. Primero y principal, en cada proyecto o en cada ley de cuidados integrales y de nuestras propias leyes que se van elaborando en cada uno de nuestros países, tenemos que poner un artículo que tenga que ver, una cláusula, artículo que tenga que ver con la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Esto es muy importante, lo que está escrito en las normas, si bien, como decimos siempre, la visibilización, la aplicación de las normas se nos hace muy difícil dentro de nuestros países, las trabajadoras del hogar, porque como decimos siempre, no somos una empresa, somos un trabajador, un empleador dentro de una casa de familia, y donde muchas veces se confunde el vínculo de que somos una familia, que somos parte de ellos. Sí, somos parte por ahí muy cercana a los empleadores, pero somos trabajadores y trabajadoras domésticas dentro de ese momento. Entonces tenemos que luchar por esa visibilización del derecho. Pero también en estas leyes integrales de cuidado y en estas leyes que tenemos en cada uno de nuestros países, tenemos que visibilizar a las compañeras migrantes. Cada uno de nuestros países tienen una mayor migración dentro de cada uno de nuestros países y ellas tienen que tener el mismo derecho que cualquier otro trabajador. Las compañeras migrantes en muchos países están fuera de las leyes de trabajo doméstico o de cualquier otro tipo de leyes que tengan que darle protección a los migrantes. Entonces, quiero enfatizar también ahí como un eje muy importante, campañas que es tan importante. Y otro tema muy importante y responsabilidad del Estado, no solamente esto de, como había dicho la compañera de Brasil, de que el Estado también tiene que dar mejores servicios a las trabajadoras del hogar para que puedan tener esa protección del cuidado de niños, niñas, adolescentes, porque en definitiva, cuando no pasa estas cuestiones, las trabajadoras del hogar terminan, o mejor dicho, poniendo a sus hijas o sus hijos, cuidándose a sus hermanitos, mucho más chicos, y pierden esa infancia, ¿no? Pero mayormente son niñas, adolescentes que hacen estas tareas. Esto es muy importante, donde se tienen que convocar, los estados tienen que convocar a las trabajadoras del hogar, a los sindicatos, a la federación, para que puedan estar en estas discusiones y plantear las necesidades, porque qué mejor que nosotras, las trabajadoras del hogar, sabemos cuál es nuestra situación y las cosas que padecemos día a día. Entonces creo que eso es muy importante. Hay que armar. El Estado tiene la responsabilidad de armar mesas de discusión tripartita para poder nosotras decir y visibilizar la problemática real que vivimos, porque no es lo mismo leerlo que la práctica que cada una de las trabajadoras van sufriendo diariamente. La fomentación de jardines maternales donde las trabajadoras del hogar puedan dejar a sus hijos para poder ir a trabajar tranquilamente, las colonias de vacaciones, que el gran problema es
cuando los chicos ya no van al colegio, o la mayoría de los niños que van al colegio y tienen sus vacaciones, ¿cómo hacen esas trabajadoras para dejarlas en el hogar? Lo tienen que dejar al cuidado de una vecina, lo tienen que dejar solos. Ahí pasan muchas situaciones, como por ejemplo incendios del hogar, y terminan perdiendo la vida muchos de estas criaturas que están dentro del hogar solos porque sus madres o sus padres tienen que ir a trabajar. Pero esto no solamente pasa con las trabajadoras del hogar, pasa en muchos sectores también, ¿no? Y como siempre digo, respetar las 5 Rs, que para eso se trabajó muchísimo en la OIT, trabajar los ejes principales que tiene el trabajo doméstico en el tema de la seguridad social, en el tema de la sindicalización, en el tema de la seguridad en general en el trabajo, en el tema de los derechos de un salario digno. O sea, todas estas situaciones que venimos luchando de hace mucho tiempo, pero no solamente para las trabajadoras nacionales de cada uno de nuestros países, sino también la incorporación de las trabajadoras migrantes. Creo que esta es la visión general que tenemos de trabajo dentro de la federación, pero también dentro de nuestras organizaciones sindicales en cada uno de nuestros países. El trabajo doméstico es un trabajo de cuidado, el trabajo infantil hay que erradicarlo porque no tenemos que tener niños y niñas trabajando cuando deberían estar jugando y estudiando y teniendo la posibilidad que nosotras, muchas de nosotras, no tuvimos en nuestra niñez y lo pudimos hacer después de grande y de mucha lucha. Así que, compañeras y compañeros, muchas gracias por esta intervención, por haberme invitado y poder expresar desde muy profundo de mi corazón el sentimiento de todas nuestras compañeras trabajadoras del hogar. Gracias. Gracias a ti, Carmen, gracias por contar esa experiencia vital tan importante que nos hace reflexionar en torno a estos temas. Muchísimas gracias. Me gustaría, antes de pasar la palabra, recordarles que en el chat pueden realizar las preguntas que tengan para las panelistas que ustedes quieran. Vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas. Pero antes le voy a dar la palabra a Miss Rippey. Por favor, adelante. Miss Rippey, would you like to answer the Thank question you. about the future? So, all right, thank you. So moving forward, what is the expectation in terms of how we can all, work together to have concrete achievement in the care economy? Relevant to the many comments and also sharing here is that first and foremost is one of them is the formalization and professionalization of care workforce itself. And one of them in Indonesia, we need to start by identifying and have clear data on that. But by formalization and professionalization of care workforce, that means we acknowledge care workers as certified profession, domestic worker as a professional work. And that would include them getting, standardized wages, social security, all the standard of formal work. So from informal to formal work. And by having that happen, then we also need system compliance by, set by the governments. Simplified recognition and identification of worker will make it easy in terms of them getting also social protection and also, for example, social security. So those are the 2 aspects that we all need to really, really establish. And by doing that, and that's on the workers, on the domestic worker side. By having it, identifiable, then we can eliminate, if not at least reduce child work, underage workers, because then we will have the data as well, and we will be able to enforce the practice itself. Now, but beyond that is that it's very important as well for the society, for people to get also access to care infrastructure, if possible in industrial zones, in residential districts. If I think it's very important. One of the things that keep on popping up in terms of all the discussion last year was the importance of that. For example, childcare. It's like it takes a village, to grow a child, which it's very important to have community-based
child care, community-based elderly care. So all of us working together to establish accessible child care, elderly care, to reduce the burden of care. And by reducing the burden of care, hopefully and also to have a change of culture shift in terms of mindset and cultural changes in terms of the expectation of women only to do care work. Hopefully that will also reduce the pressure to have extra support, and by reducing the pressure of extra external support, hopefully that will also reduce the pressure to have children as workers, underage people, children as workers in this field as well. And also, I forgot one thing, that in terms of formalization and professionalization of care workforce, especially for domestic care workers, that will also include the importance of having a licensed and tracked agencies to support domestic care workers. Right now, it's all are informal, and that can be very dangerous. And as employers, what we can do is actually help support all this by one, being part of the mindset and culture change agent in terms of ensuring gender neutral care responsibility. For example, many companies now are educating their own employees about gender neutral care responsibilities. So that's one, and implementing the flexible working arrangements. So, family friendly practices and policies. Another thing is that, eventually, when the formalization already happens, employers can also assist in terms of making sure the supply chain's due diligence, the enforcement happens, whether to employees, because they need also to adhere, to align, to comply to all the government regulations, but also to subcontractors of businesses. So we need to ensure that the whole supply chain, every actors or every single persons will adhere to that part. But of course, employers cannot do it alone. It's very important that the government ensure that investment in the care industry is serious. It's not only seen as a CSR, but it's important for the economic growth. It's important in terms of implementing the basic human rights principles of human rights as well. And also in terms of being very serious in the implementation of the Domestic Workers Protection Bill as well. Again, also in terms of the importance, we also acknowledge the importance of representation of the worker themselves by trade unions. Thank you. Thank you very much, Ms. Rigby. Y por último, Susana, desde el mundo del trabajo, de los trabajadores, ¿cómo ve el futuro? ¿Cuáles son las acciones? Nos costó bastante poder proyectar hacia el 2035, por ejemplo, ¿no? Proyectar el futuro porque por supuesto ante la consulta con los compañeros, ¿no? Sobre esto, teniendo en cuenta el contexto actual, que es de un arrollador avance de las tecnologías y de las comunicaciones en manos de intereses inciertos, y que además se plantean como progresos cuando asistimos a un retroceso en los derechos. Hay un cambio de reglas en el orden mundial que genera estupor, incertidumbre y con un desconocimiento de acuerdos mundiales para asegurar la paz y la coexistencia. Y entonces, de todos modos, aunque fuera un acto de forzamiento, lo intentamos, ¿no? Por supuesto, en la línea de trabajo, lo que hemos planteado como las prioridades del sector sindical y referido y puesto en la mirada en los cuidados, nosotros entendemos que esas prioridades que hemos definido tienen y rigen lo que son nuestras acciones y nuestros compromisos para el futuro, ¿no es cierto? Por otro lado, entendemos que la aplicación efectiva de la Agenda 2030, que fue comprometida por la mayoría de los gobiernos, pero con bajo cumplimiento, debe ser sostenida.
debe ser sostenida y cumplida, y que es una hoja de ruta para el seguimiento de las acciones y para el logro de algunas reglas y algunos compromisos. Pero entendemos que todo esto en este momento está en riesgo. Está en riesgo, pero entendemos también que esto, desde el sector sindical, debemos defender estos acuerdos. Nosotros como sector sindical siempre hemos considerado que el trabajo infantil es un problema político y que su abordaje y resolución debe ser focalizado en esta línea. Por eso hablamos del trabajo decente en todas sus dimensiones, la distribución de la riqueza, el desarrollo productivo, el acceso a la educación, a la salud, a la igualdad de oportunidades. Nosotros seguimos aspirando, a pesar del contexto adverso, a lograr la justicia social. Nosotros, desde esta perspectiva, digamos que no es una enunciación, es un lineamiento de nuestras políticas sindicales y de nuestro compromiso con la erradicación del trabajo infantil. Nosotros participamos activamente en todos los ámbitos de diálogo social, porque entendemos al diálogo social como el espacio pertinente para poder generar incidencia, para ser escuchados. Y desde esta perspectiva valoramos especialmente el espacio de la iniciativa regional para una América Latina y Caribe libre de trabajo infantil, como un espacio de consenso, de apuntalamiento de nuestras acciones y de aprendizaje. Estos 10 años de la iniciativa nos han permitido dar un salto cualitativo también en nuestras acciones. Y desde los inicios, nuestras premisas fundamentales, por supuesto que ha sido que para erradicar el trabajo infantil debemos tener trabajo decente de los adultos y la garantía del derecho a la educación de los niños, fundamentalmente, pero nosotros no reemplazamos al Estado. Nosotros no nos planteamos nunca reemplazar al Estado. Nosotros nos planteamos un rol que es velar por el cumplimiento de los derechos. Cuando hay derechos vulnerados, es el Estado el responsable de restituirlos y trabajamos fundamentalmente para esto. Quisiera decir además, por último, no sé cuánto tiempo queda porque no lo conté, pero bueno, fundamentalmente me quedan como cosas pendientes que me hubiera gustado transmitir, pero fundamentalmente decir que el compromiso del sector sindical apunta a acciones en el territorio. Y para ello, en estos años, nos seguimos planteando profundizar las tareas que venimos desarrollando. La aplicación del modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil en el territorio es una de nuestras herramientas fundamentales. Entendemos que la priorización del ámbito local, en articulación multisectorial, además con los gobiernos locales en la medida de lo posible, es la línea de trabajo, porque es en el territorio, en el ámbito local, donde aparece la problemática en carne viva. Por otro lado, quisiera solamente mencionar que la experiencia que hemos desarrollado las centrales sindicales en Argentina a través de algunos sindicatos, que son los centros de cuidado infantil, donde nos hacemos cargo de esos centros en articulación con el Estado, es una línea de trabajo que nos viene aportando experiencia y nos permite además aportar y cooperar profundamente con la restitución de derechos de los niños y las niñas. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Hay una pregunta que nos ha llegado en el chat y que yo creo que tiene que ver con un aspecto muy importante, y es la parte que tiene que ver con las migraciones, las cadenas de cuidados. Hace la pregunta específicamente para un país, pero yo creo que tiene un análisis un poco más, una reflexión un poco más global, es decir, cómo muchas de las mujeres que o del campo a la ciudad o de un país a otro salen en cadenas migrantes de cuidados, a cuidar de otras personas, dejan a niños
en sus casas, y yo creo que Susana estaba hablando un poco de esto cuando decía hay que ir al territorio, ¿verdad? Es ahí la carne viva del problema del trabajo infantil. No tenemos mucho tiempo. Si alguien, alguna de ustedes quiere responder en un minuto a esta visión, porque creo que la migración y las cadenas de cuidados es muy importante. Miles de mujeres que van a buscar un futuro mejor del centro a la periferia o a otros países y que dejan niños que no van a la escuela y que tienen que cuidar a sus familiares. ¿Alguna de ustedes, o más de una, tenemos unos minutos, 10 minutos, quiere responder o dar una visión sobre este aspecto? No sé si a lo mejor desde los gobiernos o Carmen, les cedo la palabra. Está Laís y está Carmen, así que les voy a dar, por favor, Pues 2 minutos a cada para una. ser muy Gracias. telegráfica, Venga, Laís desde Brasil. Gracias, Laís. totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Susana sobre la importancia del tema de la migración. Yo creo que es clave. En Brasil hay migración internacional, pero hay mucha migración también interna. Ya fue más históricamente y el caso típico, la niña que viene para ser cuidada en una familia y termina siendo una trabajadora doméstica forzosa, porque es sin retención de documentos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un tema clave. Y yo voy y creo que las políticas de cuidado tienen que incorporar eso. El tema territorial está muy relacionado a eso porque las configuraciones territoriales son muy importantes y voy a decir una de las cosas que está prevista en el Plan Nacional de Cuidados de Brasil, además de considerar que las personas migrantes, refugiadas y apátridas son un público que merece una atención especial también del Plan Nacional de Cuidados y de la política. Estamos ahora en un proceso de territorialización del plan. Claro que Brasil es un país muy grande, es una república federativa, entonces nuestra idea, y eso está previsto en la ley, la elaboración de planes locales de cuidado. Yo creo que eso va a ser muy clave para identificar esas situaciones y darles una respuesta que tiene que ver con todo lo que hemos dicho acá, trabajo decente para las personas adultas, servicios de cuidado, profesionalización, formación, etcétera. Entonces, muy rápidamente yo diría eso. Gracias, Laís. Y Carmen. Yo muy rápidamente también, porque sé que no quedan muchos minutos, estoy totalmente de acuerdo con la compañera, pero también creo que hubo una investigación muy grande y muy buena que hizo la OIT en su momento, hablo del 2015, 2016, donde hicimos un corredor migratorio, ¿no? Acá nos tocó Argentina, Paraguay, esto fue muy bueno porque acá, como bien dice, el tema de la migración en el tema de los cuidados, no solamente y del trabajo del hogar, es la migración interna y la migración externa, ¿no? Entonces, de un país a otro, y la migración que viene, como dije anteriormente, de la capital, perdón, del interior del país a la capital de los países. Entonces, ahí es un tema muy peligroso para las trabajadoras del hogar. Muchas veces cuando vienen a nuestros países sin información, sin los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, terminan indocumentadas, terminan encerradas. Hay muchos casos de esas situaciones que pasan. Lo que pasa es que esto no se hace visible y al no hacerse visible trae como que esto no estuviera pasando en los países, pero sí pasa. Entonces, estas investigaciones que se hacen, los corredores migratorios son muy importantes, ¿no? Porque la trabajadora del hogar que va de un país a otro tiene que saber qué derechos tiene en ese país, cómo se tiene que manejar, cómo es la situación migratoria en cada uno de esos países. Creo que eso es muy importante y eso también es responsabilidad del Estado, más allá de las organizaciones que representamos a las trabajadoras del hogar, ¿no? Hubo un caso que a mí la verdad me asombró muchísimo interno, donde llevaron a una trabajadora del hogar con 15 años, 14 años, creo, fueron a buscarla con los padres, le dijeron que le iban a dar estudios, que le iban a pagar un sueldo. Los padres autorizaron, la llevaron a la capital y la trabajadora estuvo encerrada casi 2 años sin poder hablar con los padres. Y cada vez que quería hablar con los padres, la empleadora le pegaba un cachetazo. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones que pasan las trabajadoras del hogar y ver de qué manera podemos ayudar
para que esa compañera que viene desde afuera o va del interior del país a la capital sepa y tenga esos cuidados y precauciones que realmente muchas veces dan lugar a este tipo de situaciones. Por eso es muy importante las campañas, la formación y capacitación de cada una de estas trabajadoras para que puedan tener esa información y poder saber de qué manera se tienen que mover cuando vienen a un país o cuando vienen de la parte interna de nuestros países a la capital, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Y esto me trae a mí para cerrar esta conversación tan interesante, 3 ideas que han salido de todas ustedes y también del ministro. Una, que el trabajo doméstico infantil no es un fenómeno aislado ni es residual, está vinculado a nuestras sociedades y a cómo se organiza el cuidado. Cuando los sistemas integrales de cuidados son insuficientes, pues, inaccesibles, desiguales, pues la carga se desplaza hacia los hogares y dentro de ellas de manera desproporcionada hacia las niñas y las adolescentes. La segunda idea es, que les he escuchado también, es que prevenir y erradicar el trabajo infantil, especialmente en el ámbito doméstico, pues necesita de respuestas integrales y que no es suficiente la fiscalización ni la sanción y que hacen falta políticas públicas y que estén articuladas, políticas públicas de trabajo decente, políticas públicas de cuidados, de protección social, etc. Y después, y tercero, que es un desafío compartido, y eso lo estamos viendo, que es un desafío compartido de manera tripartita, pero tripartita y más allá, y que hay diferentes perspectivas desde las que podemos trabajarlo y que cuando el diálogo social se activa y las políticas se diseñan con perspectiva de derechos y de género también, se puede avanzar de manera concreta. A mí solo me queda darle las gracias por haberme dado este privilegio de haberlas escuchado y aprendido junto a todas y todos ustedes y felicitar a la iniciativa de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, a mis colegas, a Pilar, a Katia, a todo ese equipazo enorme que lleva en una iniciativa que es de las más exitosas de la OIT y la más exitosa de la OIT en América Latina, que ha sacado miles de niños del trabajo infantil. Enhorabuena, colegas, hacéis un trabajo increíble y estas conversaciones ayudan a seguir adelante y a tener un futuro. Muchísimas gracias a todas, a todos los asistentes y les deseamos una excelente conferencia mundial sobre la eliminación del trabajo infantil en Marrakech. Gracias.